we're going to start with Carola. Carola Lopez, as I said, she comes from Spain, and she's a practicing psychologist, a feminist, and the president of the Magnolia Institute, an organization for families with children with disabilities. As I said, she's going to tell us about her book, The Sect, Transactivism, and how they manipulate us. So welcome, Carola. Voy a intentar resumir el contenido para que todas podamos entender la deriva sectaria de este movimiento. Vamos a ver ahora. Efectivamente, mi libro se llama La secta, el activismo trans y cómo nos manipulan. Y lo primero que quiero hacer es una aproximación a qué es una secta en general. Son grupos más o menos organizados que seducen y captan a personas. Pueden ser de cualquier edad, sexo y condición. Y construyen un relato basado en mentiras. Para que éstas lleguen, utilizan estrategias de manipulación de distintos niveles, que después hablaremos de ellos, y tienen como uno de sus objetivos sustituir la identidad de la persona adepta por una identidad destructiva. Efectivamente, uno de sus objetivos es destruir la personalidad y el cuerpo de sus adeptos e inducen la ruptura de lazos familiares para que este trabajo sea mucho más fácil. A nivel global, trabajan para vulnerar derechos fundamentales, incluso en sociedades que tienen un Estado de Derecho, e imponen una visión del mundo basado en su propio sistema de creencias. Están orientadas las sectas a obtener el control del dinero, poder y sexo. Son tres ámbitos fundamentales. Y para ello deben imponer sus creencias y protegerse de sus detractores. Y vamos a ver cómo operan. Para captar, utilizan la seducción a través de redes sociales. Ahora mismo lo hacen de forma muy amplia. En España sabemos que hay unas 400 sectas y unos 2 millones de personas adeptas a cualquiera de ellas. Utilizan el movimiento asociativo. Muchas de ellas utilizan la excusa de los derechos humanos y se propagan a través de charlas en escuelas, institutos y universidades. También hacen la captación a través de otros creyentes. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues el conocido lavado de cerebro, que no es más que la aplicación de técnicas de persuasión coercitivas. Es importante el término coerción, que ahora lo vamos a ver. Y para ello utilizan la ruta periférica en el procesamiento de la información. Lo voy a explicar muy brevemente. Para que nos llegue la información del mundo que nos rodea, nuestro cerebro opera en dos niveles. Por un lado, la ruta central, que sería la que tenemos que leer el mensaje y hacer una evaluación crítica del mismo. Y la ruta periférica, que es un atajo cognitivo, es adaptativo, de hecho. A través de esta ruta periférica, pues digamos que nos llega la información mucho más rápidamente. Se utiliza mucho, por ejemplo, en publicidad, o bien cuando tenemos que pedir una ayuda y persuadir a alguien para que nos ayude. Hacemos mención pues a la misma situación, por ejemplo, el compromiso y la coherencia, como algunos de los ejemplos. Por tanto, la secta va a utilizar esta ruta periférica en el proceso de la información. Por eso es tan difícil convencer a una persona que ya ha adquirido estas creencias. Y para ello van a hacer uso de diferentes técnicas de persuasión coercitiva de distinto tipo. A nivel cognitivo, la estrategia más utilizada es la mentira
y en la denigración del pensamiento, es decir, van a intentar desacreditar que la gente piense. De hecho, aquí en España tenemos a un filósofo que hacía una publicidad diciendo que se pensara menos. A nivel emocional, la persona va a ser captada con mucho amor. Le van a, digamos, a adorar la píldora y le van a dar aquello de lo cual tiene una carencia. A la vez, le van a activar miedo y ansiedad si cuestiona estas ideas o dogmas de la secta, ya sea cual sea. También técnicas de persuasión coercitiva ambientales. Una de ellas es el control de la información, que se puede hacer o bien censurando directamente o criminalizando esa información. Y una de las estrategias ambientales por excelencia es el aislamiento de la familia, de los amigos, incluso de otras personas que pueden tener autoridad sobre el adepto. Y por último, se inducen estados disociativos a través del uso de fármacos, la dependencia de estos fármacos y también sugestionando y creando un sentido de la irrealidad. Digamos que así, esto es una brevísima aproximación de cómo operan las sectas en general. Tenemos ejemplos que se pueden ver en de otro tipo de creencias, pero nos vamos a centrar en cómo, digamos, esto lo lleva a cabo la secta trans. Y una de las, digamos, creencias irracionales más corrientes, ¿no? La que está más en la sociedad es la existencia de la identidad de género. Aunque seguramente todas las que estamos aquí sabemos lo que es, pero quiero hacer un pequeño apunte sobre cómo lo define la Asociación Americana de Psicología como un sentimiento profundo e inherente de ser mujer, niña, hombre o niño o un género intermedio. Claro, precisamente la ruta periférica, cuando leemos esto, nos llena como sentimientos de libertad, ¿no? De que cada uno puede ser lo que quiera. Sin embargo, cuando analizamos a través de la ruta central, podemos hacernos preguntas, ¿no? Como cómo se describen esos sentimientos y si existen sentimientos exclusivos de hombres y de mujeres. Y es aquí cuando ya, digamos, este término de identidad de género, pues hace agua, ya no tiene ninguna consistencia. Desde el movimiento transgénero, pues hay dos argumentos principales sobre la existencia de este término, una que es basada en una revelación espiritual y otra basada en estereotipos. Y hay una tercera que también hay quien defiende que se encuentra alojada en alguna parte del cerebro. Pero bueno, eso es neurosexismo. En España tenemos una asociación que hace material educativo para menores y este es un buen ejemplo porque recoge cómo una niña que está en la clase de una profesora no cumple con los estereotipos sexistas, como por ejemplo rechazar el rosa, no le gusta la falda, no quiere jugar a la comba, sino quiere meter goles, se cuela en la fila, no atiende digamos, al orden, y entonces la profesora llama a la familia para decir que realmente esta niña es un niño. Para mí es un ejemplo de cómo se tergiversa y algo que es evidente que es sexista, pues de repente ahora tenemos una identidad basada en estos estereotipos y parece que a la gente le cuesta trabajo activar su ruta central para hacer un análisis crítico de este cuento. Lo podéis ver en Crisalis y se llama el cuento En la piel de Daniel. Una de las estrategias que hemos mencionado más frecuentes es la mentira.
la vamos a ir viendo una por una, pero os la resumo. Una es la creencia de que se puede nacer en un cuerpo equivocado, que se puede parar la pubertad y que se hacen esfuerzos para adaptar el cuerpo a esa identidad, que los bloqueadores son inocuos, que si no afirman la identidad de género se van a suicidar, que la identidad de género es algo natural y que está demostrado científicamente, que si te hormonas serás feliz, que si te amputas y hormonas cambiarás tu sexo, que una buena familia apoya al niño o niña transgénero si no son transfobos, o bien que encuentre su propia familia. La sentencia de nacer en el cuerpo equivocado es una creencia irracional, es una dicotomía de alma y cuerpo que pertenece a la esfera religiosa y espiritual, que no está aceptada en ningún caso científicamente, que ninguna entidad anide nuestro cuerpo. Y este movimiento hace esfuerzos para adaptar el cuerpo a la idea de lo que es ser hombre o ser mujer dentro de su dogma. Una de las mentiras es parar la pubertad. Esto está incluso en guías sanitarias aquí en España, donde se dice que cuando al niño le crecen los pelitos, hay que darle bloqueadores para parar esa pubertad. Pero lo que no nos explican y lo que esconden es que esas intervenciones farmacoquirúrgicas son irreversibles y provocan daños, bueno, pues que son muy significativos en el desarrollo normal del cerebro, del cuerpo y, por supuesto, pues causa esterilización, por ejemplo. Aquí tenemos una tabla de Alianza contra el Borrado de las Mujeres que recogió en un documento que me parece muy ilustrativo de los efectos de los castradores químicos en menores y desde luego pues son muy variados, amplios y desde luego son muy preocupantes. Y esto a las familias se les esconde deliberadamente. La disociación, que normalmente hablamos de transición, pero realmente es un proceso de disociación, porque a los chicos y a las chicas se les dice que si se hormonan y se amputan van a ser felices, y esto es una mentira porque están persiguiendo un ideal imposible. Y al final lo que se hace es destruir el cuerpo en este caso estamos viendo las fotografías de chicas, se destruye el cuerpo de las personas y también la psique. Existe una mentira que es que si no les apoya se suicidarán, y la evidencia científica precisamente dice que los procesos farmacoquirúrgicos no reducen las tasas de suicidio, sino que incluso aumentan estas tasas en la población de personas transgénero. Al final del documento, que si Widi quiere facilitaroslo, yo estoy encantada de que lo haga, he hecho una recopilación de esta evidencia científica para que podáis, la que quiera, pues leerla y acceder a ella. Porque no es fácil encontrarla o hay que estar muy pendiente de las fuentes que lo van publicando. En España, la ley del 1 de marzo de 2023 obliga a las familias a creer en la identidad de género de los chicos y las chicas que así se manifiestan. Porque si no se cree, si la familia no le acompaña, deberá tenerse en cuenta a efectos de valorar una situación de riesgo, y se menciona un artículo de una ley orgánica que regula la intervención de los servicios sociales en caso de maltrato. Fijaros, como os he dicho al principio, este movimiento lo que le dice a las familias es que tienen que apoyar sí o sí la identidad de género, y si no, pues serán castigadas
con la retirada de la tutela de su hijo o su hija. Y aquí viene pues una prueba de cómo se afanan por romper los lazos familiares. Aquí hay un ejemplo de un Twitter, de una cuenta de Twitter del gobierno de Canarias, que es una comunidad autónoma de España, donde hacen alusión a que una chica que se siente chico, que se está poniendo un binder, si su familia pues la rechaza creo que es en Navidad, efectivamente, pues que se vaya donde sí la reciben, y el vídeo se ve como que está con unos señores que fingen ser mujeres en el anuncio. Bueno, el anuncio es un despropósito. Y por supuesto la página web de Euforia, que es una conocida asociación trans de aquí de España, aunque en todos los países hay una filial parecida, habla precisamente de que esta asociación se ofrece como familia. Es decir, donde si tu familia no te apoya, pues acude a nosotros, que en algunos casos incluso llegan a tener pisos para los chicos y las chicas. Una de las cosas que también hacen las sectas en general y la secta trans en particular es la inducción de fobias, de miedos. Y aquí os recopilo algunos de ellos. Por ejemplo, que si no afirma se van a suicidar, eso asusta a las familias y hacen que traguen incluso con sus dudas para no poner en peligro a su hijo o a su hija. Y esto es algo natural, juegan con un miedo de las madres y de los padres. Sabemos incluso que desde hace muchos años que si a los menores no se les afirma, desisten. Y ahora hay hechos que ratifican esta información, pero se le oculta. Incluso estudios longitudinales afirman que la población que se ha sometido a intervenciones farmacoquirúrgicas aumentan los suicidios. Y también algo que hacen es sacar de quicio al adepto, es decir, le inducen ideas como que si te llaman por el nombre anterior es una gran ofensa. Hay menores que incluso pueden agredir a su familia, pueden incluso destrozar sus pertenencias. Y esto es una inducción a la desestabilización emocional, porque le están dando una importancia enorme a una cosa que tampoco tiene tanta trascendencia, porque utilizar el nombre que tenías antes y en vez del que has elegido no debería tener tanta importancia, pero esta secta amplifica esas emociones y la utiliza en contra de la familia. Y aquí es un ejemplo de una asociación que se llama NAICEM, para que lo veáis, es decir, porque yo lo que pretendo es que demostrar que esto son pruebas, es decir, no, y lo podéis ver en estas páginas web, pero en cualquier otra, incluso a nivel internacional, seguro que se repiten esas estrategias de manipulación. Aquí tenemos unos ejemplos donde se dice que el malestar psicológico de los menores es porque no hay un reconocimiento ni aceptación de la identidad de género o identidad sexual, como también a veces se llama. Y que esto les va a generar un sentimiento y un malestar tan horrible que puede terminar, por ejemplo, en mutismo, aislamiento, abatimiento, tristeza, rabia, ansiedad. Entonces están despojando a las familias de tratamientos efectivos sobre trastornos pues, que los chicos y las chicas pueden tener, porque están centrando la atención en ese no reconocimiento de una identidad que por supuesto es inventada y sexista. Pero ellos te ofrecen el milagro, ¿no? El antídoto milagroso, que es que una vez que se acepta la identidad, y lo voy a leer despacito porque quiero que veáis el tono en el que se redacta, dice: una vez aceptada su identidad, se observa que quienes se mostraban
permanentemente tristes o malhumorados dejan de estarlo. Quienes no se relacionaban empiezan a jugar con sus iguales. Quienes lloraban continuamente empiezan a sonreír. Quienes se encerraban en el silencio empiezan a hablar. Quienes caminaban encorvados y mirando al suelo empiezan a mirar al frente. Quienes se negaban a salir en fotografías ahora sonríen a la cámara. Fijaros el tono, es poético, es milagroso el cambio. Quiero mencionar un estudio de la doctora Lindman que se declaraban trans porque ella, sin darse cuenta, dio en la diana sobre cómo este movimiento es sectario. Quizá conocemos todas que se centra en chicas, que hay contagio social en redes, pero hay un dato que no ha trascendido tanto y es que casi la mitad quería aislarse de la familia, y esto es una inducción de ruptura de lazos familiares, y una mitad también evitaba informarse en lugares que no fueran transgénero, y esto es una estrategia de manipulación ambiental basada en el control de la información. Por supuesto, está orientado a la infancia y la adolescencia, captando la natural transición a la vida adulta. Y aquí Kaisa X. Ekman nos cuenta que los primeros 5 años implica un gasto de $500.000 y más de $1,500,000 en toda la vida de la persona adicta. Por lo tanto, esto se trata de alimentar un negocio. Bueno, pues hasta aquí he llegado. Este es el resumen, que no lo voy a contar porque prácticamente lo he mencionado ya, y voy a dejar de compartir pantalla para poder veros.